A lo largo de la vida hemos escuchado muchas historias de éxito, las cuales se han dividido en tres fases, las cuales son inicio, fracaso y éxito. Y una la cual ha marcado la historia empresarial de éxito en todos los tiempos es la de Apple. Y me refiero con esto a que Steve Jobs, el cual fue uno de los cofundadores de Apple, fue despedido en 1985. Y su regreso fue clave ya que Apple se encontraba en crisis. Y cuando en 1997 Steve Jobs regresa, es cuando cambia completamente la historia de Apple y se reinventa, porque es cuando llega la era del lanzamiento de iPhone, iPad y iPod. Esto quiero recalcarlo ya que estoy comenzando esta nueva etapa o este nuevo proyecto, el cual tengo alrededor de 2 meses desarrollándolo. No lo había empezado porque quería enfocar la idea en algo no temporal, no pasajero, sino que quiero que este proyecto sea de algo que deje una huella, que aporte al conocimiento, al crecimiento de cada persona que pueda escucharme, que pueda oírme, que pueda verme, ya que le he dado inicio a lo que se llama el arte del fracaso. Esta es una temporada de este nuevo proyecto, el cual fundé como SOS Podcast, Somos o No Somos Podcast. Y la primera temporada se trata básicamente, o no básicamente, sino extensamente del arte del fracaso. Y estaré explicando en episodios más adelante por qué tomé como título de esta temporada el arte del fracaso. Y es con eso, es con ello, con este punto, el cual voy a partir y a comenzar esta nueva etapa, este nuevo proyecto y esta nueva historia, ya que quiero darle la bienvenida a las pocas o muchas personas que me puedan estar viendo en este momento. Hoy estamos a la fecha de 15 de enero del 2026. Hoy es el día en la que doy pie a este proyecto, a avanzar y a ser constante con esta nueva idea. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a esta nueva sección, a este nuevo programa el cual he decidido crear. Y nada, si ves esto 11, 5, 3, 2, 1, 14 años después, bueno, quién sabrá qué personas podrán estar viendo este primer video. La historia de esta, o la historia de mi vida, la cual quiero compartir contigo, es un poco compleja, pero creo que compartida, ya que es una historia la cual considero que a muchos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque estoy en la etapa 2 de ese proceso, de esa historia de éxito que en algún punto espero que Dios me ayude y así sea, de lograr alcanzar la tercera etapa, la cual es el éxito. En mi vida he pasado por las dos primeras etapas, las cuales son el inicio y perdón. En mi vida ya he pasado por las dos etapas, las cuales son el inicio y el fracaso. En estos momentos de mi vida me encuentro partiendo o recién saliendo de esa segunda etapa, la cual es el fracaso. Porque quiero contarles un poco sobre cómo empezó esta historia. Yo soy una persona que yo soy de muy poco hablar, yo soy una persona muy cohibida, siempre he reprimido mucho mis cosas, siempre me he cohibido de llegar a causarle problemas a alguien sin tener la solución primeramente para poder comentarlo. Pero sin embargo, eso no me salva de ser una persona la cual considero que una total vergüenza, porque no estoy orgulloso de lo que fue años atrás, desde que he venido conociendo el mundo, digámoslo así. He sido una persona la cual fui muy mentirosa, fui muy inconstante, fui muy floja, fui muy procrastinador. Considero que en este punto de mi vida ya ser una persona, yo tengo actualmente 21 años,
Considero que en este punto de mi vida, con todas las oportunidades que se me abrieron, que mis padres me dieron, ya estuviese un poquito más adelantado o un poquito más avanzado en estas tres etapas de lo que sería una historia de éxito. ¿Por qué? Porque fui una persona muy inconstante. Siempre fui una persona que dejaba las cosas a medias. Siempre fui una persona que tomaba la excusa de que no me gustaba algo para nunca terminarlo y para dejarlo a medias. Y esto pasaba en todos los ámbitos de mi vida. En mi vida laboral, desde mis 13 años que estoy trabajando, desde mi vida amorosa, la cual nunca hasta estos momentos había tenido una pareja estable que durara más de 2, 3 meses, cuando mucho. En el ámbito familiar, siempre tenía muchos problemas con mi familia, por esa supuesta excusa también de lo que uno como ser humano toma como justificación, la cual en este punto de mi vida considero que no hay justificación para las cosas buenas o malas que nosotros tengamos o nosotros hagamos en esta vida. ¿Por qué? Porque las acciones que nosotros tengamos siempre van a ser por un motivo. Sí, siempre hay un motivo claro del por qué uno es como es, del por qué uno actúa como tal. Pero justificación, considero yo que en este punto de mi vida, para mí, en mi historia, nunca la hubo. Porque yo me justificaba supuestamente con la mentira o con el autoplacebo de decir que porque mi infancia no fue fácil, de que porque mis padres tuvieron errores, no supieron hacer su trabajo como yo pensaba que debieron hacerlo. Fueron justificaciones que apliqué en mi vida, las cuales me llevaron a un fracaso completo y rotundo. Pero sin embargo, aún seguía yo eh, de masoquismo. ¿Por qué? Porque en un punto de mi vida yo sabía lo que estaba mal, yo sabía lo que estaba haciendo mal, yo sabía las personas que no me convenían, yo sabía las personas que no aportaban para mi vida y yo aún así seguía ahí, seguía, continuaba, era muy masoquista, buscaba las cosas que no me aportaban, que no me sumaban y que más bien aportaban a mi fracaso, aportaban hacia lo que me iba a llevar a mí a estancarme toda mi vida. Es donde viene ese proceso de transición, ese proceso de reconocer, de recapacitar, de reflexionar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno es un ser humano con conciencia propia y al menos que uno tenga una dificultad mental, que ya es un caso extremo, pero cuando nosotros tenemos nuestros cinco sentidos, nosotros a pesar de que hacemos las cosas mal, nosotros al final del día sabemos lo que hicimos, sabemos qué lo causó, sabemos por qué lo hicimos y sabemos por qué actuamos, como actuamos ante cada situación que se nos presenta en la vida, ante cada persona que llegue a nuestro círculo social. Nosotros tenemos el poder y no podemos ser de mente débil, el cual yo fui una persona de mente débil, que nosotros tenemos que tener valores y principios los cuales debemos defender, porque yo fui una persona muy débil de mentalidad y me dejaba llevar por todo lo que me decían las personas alrededor en mi círculo social. ¿Por qué? Porque tenía miedo de decir que no, porque tenía miedo de quedar como el malo, porque tenía miedo de que pensaran que no estaba con ellos, porque tenía miedo de que pensaran que era una mala persona. Y al final del día, lo irónico fue que terminé siendo el malo, que terminé siendo la mala persona, que terminé siendo el falso y que terminé siendo, como se habla vulgarmente, el chota. ¿Por qué? Porque bien es cierto que pasaron situaciones en mi vida y delante de esas supuestas personas en mi círculo social que eran mis amigos, cosas y acciones las cuales tenían, que yo las veía clara y yo sabía al final del día en mi cabeza, en mi mente, que si esas personas eran así con otras personas, también lo iban a hacer conmigo. Pero yo no, yo quería seguir ahí de masoquista, metido ahí. ¿Qué sucedió? Al final del día, cuando viene este proceso de transición y este proceso muy importante en la historia de muchas personas, que si ustedes buscan en internet, en YouTube, pueden buscar las historias de éxito y muchas, para no decir la mayoría, que muchas de esas historias, el cambio
radical que viene siempre pasa cuando tocas fondo, cuando estás solo, cuando ves que no hay nadie a tu alrededor, cuando ves que no tienes nada, que lo has perdido todo. Yo fui esa persona. Yo fui esa persona que estaba rodeado de miles de amigos. Yo fui esa persona que lo tuvo todo. Tuve comodidades, tuve lujos. Mis padres me dieron todo, me pagaron universidad, me regalaron vehículos. Y yo en un punto de mi vida lo perdí todo gracias o no gracias, sino a causa de mi irresponsabilidad, a causa de mi masoquismo y a causa de mi debilidad mental. Porque si yo hubiese sido una persona con principios que defendiera mis pensamientos, mis puntos de vista, yo jamás hubiese perdido todo lo que perdí. Materialmente hablando y hablando de oportunidades también. ¿Por qué? Porque me autollevé al fracaso. Porque lo irónico es que yo sabía que eso nunca me iba a llevar a nada bueno. Entonces, cuando tengo esta etapa o este punto donde toco fondo, empiezo a rebobinar, empiezo a recapacitar y a recordar las palabras de cada una de las personas o de las pocas personas que fueron sinceras, que fueron buenas y que fueron reales amigos, los cuales ya había perdido por buscar y por agradar a esas personas que nunca me sumaron. Es ahí donde llego y toco fondo y me hago una pregunta clave, la cual creo que muchos o la mayoría, cuando estamos en depresión, cuando estamos tristes, nos hemos hecho. Y es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué mi niñez fue así? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué mi hermano me hizo esto o aquello? La pregunta no es por qué, la pregunta es para qué. Porque aquí es donde entra un factor clave, el cual considero que es, para mí, Dios. Tú, independientemente si me estás escuchando, independientemente que creas en Dios, en el universo, en el Dios del sol, de la luna, siempre debemos saber que hay algo más grande que todos nosotros. Hay algo más grande cuidándonos, hay algo más grande vigilándonos, hay algo más grande a lo cual nosotros nos arrodillamos y le pedimos. En este caso para mí, Dios, porque soy fiel creyente de Él. Entonces, cuando empiezo a hacerme esta pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuvo que ser así? Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo merecía. Es donde viene Dios y me dice a mí, recuerda y recapacita todo lo bueno que permití que llegara a tu vida y recuerda las veces que lo rechazaste. Porque viene cierto y tomo un espacio de este episodio, de este primer episodio, para anexar a Dios porque nosotros debemos darnos cuenta de las cosas grandes y pequeñas que deja Dios en nuestra vida, buenas o malas. Y ahí es donde recapacité y entendí que no, la pregunta no era por qué, sino para qué. El por qué era claro. El por qué era porque fui pecador, si hablamos en ese ámbito de Dios, pero si hablamos en el ámbito del mundo, porque no hay que ser cristiano, no hay que ser ateo, no tienes que seguir ninguna religión para saber lo que haces bien y lo que haces mal. Porque independientemente que sea Dios, el universo o en lo que creas que te mande las cosas buenas o malas para tu vida, siempre debemos tener claro que el por qué no es la pregunta, sino el para qué. En mi caso, ¿para qué fue que Dios permitió que yo viviera todas estas cosas? ¿Para qué fue que Dios permitió que yo llegara a ese punto de mi vida de tocar fondo y de sentirme insuficiente y de sentir que todo había acabado? Para entender el nuevo propósito o el propósito que estaba muy claro, el cual yo debía cumplir. Es ahí donde viene la transición y entiendo y pongo los pies sobre la tierra para abrir los ojos y darme cuenta de la realidad actual en la que estaba viviendo. ¿Cuál era la realidad actual en la cual estaba viviendo en ese punto de haber tocado fondo? Estaba solo, o no digamos solos, tenía a Dios y a mi familia, la cual siempre estuvo ahí diciéndome las cosas.
Que mal que bien, hay una frase que siempre nos dicen nuestros padres, al menos lo creo que todos los latinoamericanos en nuestra niñez lo escuchamos, que es que nuestros adultos cuando estábamos pequeños nos decían, cuando estés grande me vas a dar la razón. Y hoy en día sí le doy la razón a mis padres y a los adultos, a las personas que también pasaron por esas situaciones cuando me dijeron que no pasara por ese camino porque por ese camino me iba a caer, que fuera mejor por este camino, pero no, yo quise aprender las cosas como quien dice a los golpes. Y me fui por ese camino, me caí. Pero gracias a Dios me dio la oportunidad de darme cuenta temprano, de darme cuenta a mis 21 años de vida y no a mis 50 años de vida. Es por eso es por eso que viene mi enfoque y mi cambio. Cuando me encuentro solo, sin amigos, sin amistades, sin esas falsas personas que decían estar para mí y después me apuñalaron por la espalda, le di gracias a Dios por haberme quitado todas estas cosas malas de mi vida, porque en algún punto se lo pedí y creo que ustedes también deberían hacerlo en algún punto. Decirle, Dios, todo lo que no provenga de ti, apártalo de mi vida. Sea bueno o malo, si no proviene de ti, apártalo de mi vida. Y eso fue lo que Dios hizo con mi vida. Y es algo grandioso y maravilloso. Y ya hace 6 meses desde que toqué fondo y me quedé solo, entre comillas. Y estoy muy agradecido con Dios porque han pasado 6 meses y yo no he conocido amistades nuevas. Yo no he caído en ese círculo vicioso de nuevo de perder mi tiempo, de ahogar mis penas en el alcohol, de, de olvidar la depresión con el cigarrillo, porque yo fumaba mucho cigarrillo antes. Hoy en día le doy gracias a Dios porque me fumo nada más 2 al día y eso es exagerando. Es ahí donde viene mi verdadero enfoque y mi real cambio. Me humillo ante Dios, voy a sus pies, empiezo a orarle, a pedirle, porque en Él creo, y a pedirle que me ayudara porque necesito ser una persona mejor. Es por eso que en mi actual presente considero que estoy apenas recién saliendo de la segunda etapa, la cual es el fracaso, la cual es tocar fondo, que creo que muchos en nuestra vida necesitamos a veces pasar por ello para entender y para aprender. A veces necesitamos tocar fondo para aprender a valorar más las cosas, para aprender a valorar más los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Es por eso que el día de hoy he dado pie y he dado el primer paso a avanzar y a empezar mi proyecto y ser constante. Ya no más en mi vida la inconstancia. Ya no más en mi vida dejar las cosas a medias. Ya no más en mi vida el cohibirme de hacer algo por miedo, por pena, por vergüenza o por nervios. El día de hoy yo no tengo miedo porque necesito perseguir mis sueños y necesito trazarme unas metas las cuales debo alcanzar. Y como hombre, y gracias a Dios con el 100% de mi salud, me siento en el poder de hacer todas las cosas que me proponga. Hoy en día ya no tengo nervios, ya no tengo miedo, ya no tengo pena. Antes yo era una persona de esas que tenía miedo, nervios, pena. Me daba vergüenza salir a la calle y que mis amigos y las personas me vieran haciendo algo humildemente honrado. Hoy en día no tengo miedo a salir a la calle a vender chupetas, hoy en día no tengo miedo a salir a la calle a ofrecer mis servicios, hoy en día no tengo miedo a alcanzar el éxito con la ayuda de Dios y con Dios respaldándome siempre, porque me ha dado la salud, me ha dado la vida y me ha dado las herramientas básicas y necesarias para yo poder lograrlo si está en su voluntad. Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestro actual presente y de lo que queremos o no hacer con ello, es cuando empezamos de verdad a planificarnos, a organizarnos y a ver no el rotundo ni perfecto, pero sí el cambio paso a paso, nunca poco a poco, porque poco a poco es ir de poquito en poquito.
No, debemos ir paso a paso, porque un ejemplo claro o una moraleja que me dejaba siempre mi padre es que uno como persona no puede ir en la vida subiendo la escalera de 4 escalones en 4 escalones, porque en esa subida de 4 en 4 nos vamos a cansar más rápido y podemos caernos y volver a caer en el inicio y empezar desde cero. Es mejor ir paso a paso, escalón por escalón, para prevenir las cosas buenas o malas que ya hayamos vivido por la experiencia e implementar nuevas cosas para alcanzar estabilidad, éxito, pasión, felicidad, lo que quieras alcanzar. Es por eso que he creado esta nueva sección donde quiero crear una comunidad, quiero crear una familia, la cual sepa que no está sola. Quiero que sepan personas que están pasando por un proceso difícil o que están tocando fondo o que sienten que ya todo acabó, que no es así. Esas personas que piensan que están tocando fondo, que están en depresión, que lo han perdido todo, no piensen que es el final. Es el principio de un fin. Estás tocando fondo, reconoce, reflexiona, recapacita y sigue adelante. Porque si bien es cierto, desde un tiempo en adelante le he dicho a las personas que en la actualidad, en la sociedad, estamos como estamos y la maldad tan avanzada como está, el mundo actualmente no es para débiles. El mundo actualmente es para valientes. Los débiles se quedan en el camino, nunca llegan a nada. Y sí, date el tiempo de procesar, date el tiempo de recapacitar, date el tiempo de aislarte. Porque si bien es cierto, le doy gracias a Dios porque me permitió, una vez yo salí de esta situación y toqué fondo donde me sentía perdido, me permitió aislarme 4 meses solo, sin salir a fiestas, sin perder mi tiempo, solamente trabajando, reflexionando. Habían días donde lloraba, sí. Había días donde volvía y me preguntaba por qué, sí, porque no somos perfectos, somos seres humanos. Pero recuerda que siempre hay un motivo y nunca te preguntes o la mayor parte de tu tiempo no lo pierdas preguntándote por qué, sino para qué Dios permite que pase esto en tu vida. Piensa, reflexiona, recapacita y haz de ti una nueva persona, que nunca es tarde. Si bien es cierto, tenemos la historia de Steve Jobs, que fue despedido en 1985 de su propia empresa como cofundador, la cual fue Apple. En 1997 regresó y la compañía estaba en crisis y Steve Jobs en su regreso reinventó y su lanzamiento de los nuevos dispositivos iPhone, iPad y iPod cambiaron el mundo de la tecnología completamente porque a día de hoy podemos decir que la compañía de Apple es una de las más innovadoras en la tecnología. Así como también tenemos el ejemplo claro del fundador, del creador de KFC, que logró el éxito de su compañía después de los 40, 50 años. Así que recuerda, nunca es tarde, mientras sepas que es así. Este es el primer video de mi canal, o no de mi canal, de mi proyecto. Pero no me quito de la cabeza de que hoy puede que pasen 2, 3 meses, puede que pasen 3 años y no me vea nadie. Pero no me quito de la cabeza de que en 5 o en 10 años, aunque sea una persona, podrá escuchar algunos de estos videos que hago frente a la cámara y podrá ayudarlos. Así que, sin más que decirles, esto es SOS Podcast, el arte del fracaso. Que tengan buen día.